Esto es W Radio, yo soy Juanse García y como siempre trayéndoles buenas historias, aquí les presento a Momo. Bienvenido. Muchas gracias, Juanse. Muchas gracias por la invitación. Momo, este proyecto que es muy interesante y quiero que, bueno, empecemos desde el principio y es en su nacimiento. ¿Nace a raíz de qué? Listo, Juanse. Mira, el proyecto nace el 26 de enero de este año, realmente está muy reciente y nace a raíz de esa necesidad que yo veo de contarle cuentos a mi hija con la intención de que ella pues entre en el mundo de la lectura. Yo noto que ella empieza a reírse y a aplaudir cuando yo le narro los cuenticos de esta manera y entonces siento la necesidad de generar de alguna manera un contenido para llegar a más niños. Y el 25 de enero en la noche me llegó la idea, pues no sé si por obra o gracia o por divinidad, pero me llegó la idea inmediatamente y el 26 muy temprano empecé a materializar todo. Este proyecto que, bueno, recoge como los diversos cuentos infantiles que hay, pero les da un matiz distinto, ¿no? Un matiz que según entiendo yo es logrado a través de la inteligencia artificial. Sí, Juanse, mira, pues cuando yo le conté a mi hija los cuentos, eran cuenticos que encontramos en cualquier librería, ¿cierto? Yo no quise generar el contenido a partir de princesas, sino de personajes históricos que hayan dejado legado, porque a mí siempre me gustó mucho la historia y he notado que en el mundo de hoy los niños no están recibiendo este conocimiento, uno le pregunta por algún personaje histórico y no lo sabe. Y mi apoyo de la inteligencia artificial para recrear las escenas, crear los personajes, escenarios y la animación. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial está usando para el desarrollo de esta iniciativa? No, pues son varias, Juanse. Uso el chat GPT, estoy usando VO3 de Google, estoy usando Sora, también lo estoy usando, y el de edición que creo que utilizan todos, que es el CapCut. Venga, este proyecto que, bueno, es una necesidad porque lo que usted dice es verdad. Hoy en día es difícil encontrar como personas jóvenes y niños que se interesen en, pues, en las historias y en lo que ha pasado, ¿no? Y que, bueno, siempre hay que tener en cuenta que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y Esto es correcto, que Juan. es fundamental, ¿no? Para el crecimiento cultural de la sociedad, pienso yo, y que es un pilar muy importante de la cultura. ¿Cómo usted ha hecho para que esto se sienta no ladrilludo en el sentido de como cuando le daban a uno en el colegio una clase de historia, sino se siente más didáctico? ¿Cómo hace para que ese lenguaje cambie, se transforme y sea más divertido? Pues Juanse, acá sí se lo debo más que todo a una profesora que yo tuve en la Universidad de Oratoria, que ella pues me ayudó a desarrollar mucho el tema del desarrollo de contenidos, de escribir, de redactar. Y en el tema de cuando yo los cuentos, se me viene a la idea de contarlos como si fuera un cuento, para evitar que se vuelva un ladrillo, ¿cierto? Entonces, mi idea es que la historia del personaje sea un cuento y no una clase de historia. Para entender un poquito de cómo es la producción del producto final, empecemos por el inicio. ¿Qué es lo primero que hace para desarrollar estas historias? Listo, Juan. Yo primero busco la historia del personaje, la acomodo al cuento que yo quiero contar. Después de que tengo la historia de más o menos unos tres, cuatro párrafos, la grabo con mi voz. Entonces pongo este tono de había una vez y empiezo a grabarlo con mi voz. Ya después de que yo tengo la historia narrada, entonces empiezo de acuerdo al pedacito que voy narrando, me voy imaginando como lo que está haciendo el personaje en ese momento y empiezo a recrear la historia de esa manera. Después junto todo y ahí sale el producto final. De todos estos, pues de todas estas narraciones, porque son narraciones, ¿cuál ha sido tal vez la más retante de hacer a nivel narrativo? Que la historia sea difícil de acomodar a ese tono, a los niños, porque bueno, pues todos sabemos eso, las historias de la humanidad en su mayoría no son muy bonitas, son más bien Es tristes y correcto. violentas. Sí, es correcto, Juanse.
Pues mira que los que más dificultad me dieron fueron los de la edad antigua, que eran muy violentos realmente. Toda la época romana, toda esa época de conquistas. Eh, pero pues yo no le quise dar ese tinte feo con la intención de llegar a los niños. Entonces creo que una muy pesada que me costó mucho fue la de Nerón. La de Nerón me costó mucho, la de Julio César también me costó demasiado porque eran muy agresivos, muy violentos y no generar escenas de violencia me parecía que tal vez le quitaba el matiz del personaje porque ellos eran violentos por naturaleza. Pero me arriesgué y siento que les he dado un tinte bonito, he mostrado pues que no fueron tan buenos en la historia de alguna manera, pero no con esa violencia que ellos actuaron en su momento. Venga, ¿y ya hizo a Calígula? No lo he hecho, Juanse, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tranquilo que en 2 semanitas ahí está. Ese es duro, porque ese es de los más bravos en el sentido de la violencia. Ese es duro y he intentado, a ver, Juanse, es un reto ese y hay otros que son retadores, como por ejemplo Hitler es muy retador y a la vez me da miedo hacerlo por el hecho de que son personajes que han dejado una marca muy oscura en el mundo, pero ese reto también me lleva a decir, venga, hagámoslo, mostremos lo que hicieron y que cada uno tome partido de cómo le pareció. ¿Sabe que hablando de esa historia alemana, hay un personaje que a mí, yo también soy fanático de la historia, y hay un personaje que es difícil de encontrar y es Otto von Bismarck, que es ese canciller alemán de ese segundo Reich. Hay muy pocas historias de él. Sería chévere retratarlo. No, y realmente, Juanse, yo he intentado eso de que las demás personas me alimenten, me digan qué personaje les gustaría, pero a veces no sé, como que no copian la idea y me dejan es que yo los busque. Y son tantos que a veces me nublo diciendo, bueno, no a este, pero con seguridad todos los que me has mencionado van a entrar en algún momento, porque pues estoy haciendo un personaje por día y hacer un personaje por día también es complicado en el hecho en que se van como acabando los más famosos y en algún momento hay que llegar a esos que no son tan conocidos. Sí, claro, eso es verdad. Cuando se acaben los trending, ahí va a ser más difícil todo. Correcto, Juanse. Venga, una última duda. ¿Cómo siente usted que ha sido esa acogida, sobre todo de los más pequeños, con estas historias que, bueno, retratan lo que es, lo que pasó, pero con un tono infantil? Juanse, mira que los pequeños lo han acogido de una manera increíble, al punto de que el primer niño que me escribió o la primera persona que me escribió y me dijo, son muy buenos, todos los días estoy pendiente de tus videos, fue un niño y debido con ese amor que me habló, decido entonces a partir de ese momento darles como una relevancia importante a los niños y empezar a mencionar el nombre de un niño, claro, con el permiso de los papás, para que cuando el niño se vea en el video se sienta como halagado, como importante. Y creo que también ha sido importante porque muchos papás se han acogido a eso, me han dado los nombres de los niños, me han dado el permiso y me han dicho que los niños disfrutan mucho y que a las 5:30, 5:40 ya están esperando en YouTube para que salga el video, que todos los días sale a las 6 de la tarde. Oye, ¿y por qué Momo? ¿El por qué ese nombre cuál es? Juanse, mira que el momo me lo puso una tía desde muy pequeño. Es la única persona que me ha dicho momo. Una vez le pregunté, tía, ¿usted por qué me dice a mí momo? Porque realmente solo ella me lo decía, ni mis papás, ni mi hermano. Y le digo, tía, debido a que, y me dice, no, como usted era un niño muy gordito, muy redondito, le vi cara de momito. Y a partir de ahí, de ese adjetivo cariñoso me dejó Momo y me pareció acorde ponerlo en este momento de mi vida para recrear los personajes con otro personaje. Momo, solo nos queda pues saber dónde quedan alojadas estas bonitas historias, estos bonitos cuentos, en cuál es el canal de YouTube, cuál es ese arroba de Instagram, de TikTok, de Facebook, bueno, de todo. Juanse, mira, las historias completas están en YouTube.
las encontramos como arroba había una vez by Momo. Si así ponemos en YouTube, van a encontrar el canal. En las otras plataformas están pedacitos de las historias porque mi objetivo siempre ha sido dirigir al público hacia YouTube. Está en Instagram, en Facebook, en Twitter, no, en TikTok. Estamos en Spotify también, como arroba había una vez by Momo, pero la historia completa solo la van a encontrar en YouTube. Él es Momo, yo soy Juanse García y esto es W Radio para que vayan y disfruten de estas historias, una nueva forma de contar lo que ha pasado en el mundo.